¿Siempre has querido hacer el pino pero no sabes por dónde empezar? Hoy te enseñaré cómo lograrlo desde cero, paso a paso. En este vídeo te voy a explicar todo lo que necesitas saber para dominar el pino, desde la técnica hasta los mejores ejercicios para ir progresando. Y si tu mayor obstáculo es el miedo, no te preocupes, porque también te daré los mejores consejos para superarlo y ganar confianza. ¡Prepárate! Porque empezamos. Lo primero es el calentamiento. Es fundamental calentar antes de hacer el pino, especialmente las muñecas. Te dejo por aquí algunos de los ejercicios que yo suelo hacer y que te recomiendo que hagas antes de practicar el pino. Además de las muñecas, también es interesante calentar los codos y los hombros, ya que estas son las tres articulaciones que más involucradas se van a ver en el pino. Aunque las muñecas son las que más sufren, especialmente si lo haces en el suelo. Por eso es de vital importancia que lo hagas, ya que así podrás prevenir lesiones. Una pregunta que suele surgir bastante es si es más fácil hacer el pino en el suelo o en unas paralelas. Y la respuesta es que depende. En general suele ser más fácil en paralelas, porque nos permiten hacer más fuerza para reequilibrarnos en caso de irnos hacia adelante o hacia atrás. Y especialmente si las paralelas son gruesas, tenemos una base más grande donde apoyar la mano y por lo tanto es más fácil. Pero como te he dicho al principio, en realidad todo esto depende mucho de la persona y de lo que más practiques. En mi caso, yo empecé practicando en el suelo y conseguí hacer el pino en el suelo antes que en paralelas, porque es lo que más practiqué y lo que se me daba mejor. Por lo tanto, si tú siempre lo haces en suelo, te va a parecer más fácil que en paralelas. Mi consejo es que tampoco le des muchas vueltas a esto y que practiques las dos, y en caso de no tener paralelas, pues que lo hagas en el suelo y ya está, no pasa nada. Porque supuestamente sea más difícil o porque para la mayoría de personas sea más difícil, no significa que no se pueda conseguir. O sea, yo lo hice primero en el suelo, así que si no tienes paralelas, no te preocupes. Y si sí que las tienes, pues eso, te recomiendo que practiques de ambas formas, ya que eso te dará más beneficios, más control y además pues podrás después hacer ejercicios en diferentes superficies. Lo siguiente es ver la colocación de las manos. Las manos debes colocarlas más o menos a la anchura de los hombros o un poquito más abiertas. Si las cierras demasiado o las abres demasiado, va a ser más complicado mantener el equilibrio. Cada uno tiene que encontrar el punto donde se sienta más cómodo, pero suele ser más o menos por ese rango. Si estás haciendo el pino en el suelo, es muy importante que no coloques las manos planas sin más, sino que pienses en que quieres agarrar el suelo, ya que así podrás hacer más fuerza con tus dedos en caso de que te vayas a caer de espaldas. Si pones las manos totalmente planas, en cuanto te vayas un poquito de la vertical, ya te vas a caer y no va a haber manera de que vuelvas a retomar el equilibrio. Y otra cosa súper importante y súper útil es que mires siempre a un punto fijo que esté colocado en una línea imaginaria que va desde un pulgar al otro, ya que de esta manera le vas a estar dando a tu cerebro una referencia clara de dónde está tu cuerpo en el espacio. Si miras a otro sitio te vas a caer. Si miras más hacia adelante, tu cuerpo va a pensar que la vertical está en diagonal, y si miras más hacia adentro de ti, o sea, hacia atrás, pues va a pensar que está en diagonal pero al revés, o sea que también te vas a caer. En cambio, si miras justo entre tus dos manos, entre tus dos pulgares, vas a estar justo mirando un punto que está debajo de lo que sería tu vertical, por lo tanto le vas a ayudar a tu cerebro a que esté en esa posición. Además, es importante que siempre mires a ese punto, que no vayas cambiando la mirada mientras haces el pino, ya que si la cambias vas a perder esa referencia visual y lo más probable es que te caigas. Que al principio te vas a caer igualmente, pero incluso personas que ya tenemos bastante control del pino, si yo me pongo a mirar a otro sitio, es muy fácil que enseguida pierda el equilibrio. O sea, parece una tontería, pero es súper clave. Lo siguiente es ver cómo empezar a practicar el pino si no lo has hecho en tu vida, si es que no lo sabes hacer ni contra la pared. Pues en tu caso lo que tienes que hacer es empezar a tantear con la pared. Aunque te dé miedo, te pones delante de una pared y tienes que empezar a tantear, a dar pequeños impulsos. Al principio empieza flojito, sabes que no vas a llegar, por lo tanto no te va a dar miedo, pero tienes que ir dando esa patada e intentar que sea fluida, es decir, no dar pataditas raras en el aire ni cosas extrañas. La pierna con la que no te impulsas tiene que ir más o menos estirada, buscando hacer un movimiento como de rotación más o menos a lo largo de tu cadera hasta estirarse y acabar arriba, y la otra se estira después, la que se impulsa va detrás. Poco a poco tienes que ir intentando lanzar esa patada más y más arriba, hasta que llegue un punto en el que llegues a ponerte en pino,
contra la pared, o sea, que toques la pared. Sé que da miedo, yo lo sé, pero de verdad que no te va a pasar nada. Yo entiendo tu miedo porque yo de pequeño era el típico niño que no hizo el pino en su vida, o sea, yo hice el pino por primera vez de mayor y me daba miedo porque es una posición en la que no había estado nunca. Pero de verdad que no te va a pasar nada, que está la pared ahí. Al principio se siente súper raro porque no entiendes la posición, pero no te vas a caer. Y en caso de que de verdad te dé muchísimo miedo, ponte un cojín en el suelo por si te caes para no darte en la cabeza. Si te da mucho miedo dar la patada, lo que puedes hacer es hacerlo al revés, es decir, escalando la pared y colocándote en pino. Aunque a muchas personas a las que esto les da más miedo porque sienten que se pueden caer de espaldas en cualquier momento y ahí no hay pared ni nada que te frene. Y aún así, aunque hagas esto, el paso de la patada lo vas a tener que hacer en algún momento, así que de verdad que no te va a pasar nada, que sé que da miedo, pero lo tienes que vencer, es la única manera. El pino es un camino constante de ir venciendo miedos. Y es así, no queda otra, si no, no lo vas a conseguir. La clave está en ir venciendo el miedo que te queda más cerca, no el que está aquí. Yo entiendo que si estás empezando te dé un miedo que flipas subirte en unas paralelas que te llegan por los hombros y hacer el pino. Pero es que yo no te voy a decir que hagas eso el primer día. El primer día lo que tienes que ir haciendo es ir probando con la pared a lanzar la patada cada vez más alta, que también te va a dar miedo, pero menos miedo, y es el miedo que te toca vencer primero. El de las paralelas altas ya vendrá mucho después. Una vez ya hayas conseguido lanzar la patada y llegar hasta la pared, lo que tienes que ir practicando son aguantes en la pared, para ir acostumbrando tu cuerpo a esa posición, para ir ganando resistencia en los músculos y también para irle dando a tu cerebro una idea de cómo es ese pino, de cómo es esa vertical. Es importante que, como te he explicado antes, trates de hacer la patada lo más fluida posible. Te recomiendo que te grabes para ver cómo lo estás haciendo. Además de que te va a encantar tener vídeos de cuando empezaste una vez lo consigas. Hazme caso, que se agradece un montón después ver todo tu progreso porque te hace sentirte súper orgulloso. Así que grábate, tanto para verte como para tenerlo como recuerdo. Cuando hagas estos aguantes, trata de llevar la menor cantidad de peso posible a la pared, ya que de esta manera vas a estar distribuyendo el peso en tus manos lo más parecido posible a como después lo vas a hacer en el pino sin pared. Por eso es importante que intentes no llevar todo tu peso a la pared. Lo siguiente es pasar a hacer intentos de pino sin pared. Pero antes de eso es fundamental que aprendas a caer. ¿Y por qué? Pues porque si no te puedes hacer mucho daño. Si te da miedo, pues obviamente ya te lo vas a estar planteando el hecho de aprender a caer, pero hay gente que nada le da miedo, que es muy kamikaze y que dice, pues yo desde el primer día sin pared, y lo intentan y se caen y se hacen muchísimo daño. Así que aprender a caer es súper importante. Cuando estás haciendo el pino y te pasas de impulso, te caes de espaldas, pero para evitar esto, lo que tienes que hacer es levantar una mano y rotar tu cuerpo sobre el otro hombro. Sé que puede parecer muy complicado, pero una vez lo aprendas, tu cuerpo lo interioriza y es que te sale solo. O sea, yo ni lo pienso, simplemente caigo así. Cuando me paso es automático, o sea que de verdad que lo vas a automatizar. Pero es cierto que la primera vez que lo hagas no deberías hacerlo en libre sin más porque te puedes hacer daño, porque como no vas a saber hacerlo, pues es muy probable que te salga mal y te caigas de espaldas. Por eso lo que te recomiendo es que lo hagas primero en la pared. Para ello tienes que colocarte en pino escalando la pared, es decir, no dando una patada sino subiendo del revés, y desde ahí mentalizarte de que vas a caer. Y voy a caer. Y entonces te das un pequeño impulso muy pequeñito desde la pared, súper pequeñito, con que te impulses un poquito ya es suficiente, y desde ahí levantas una mano y tratas de rotar sobre tu otro hombro. Repite esto las veces que lo necesites para sentirte confiado, y una vez ya te sientas confiado, te alejas de la pared y haces el pino en libre, pero mentalizado de que vas a caer. Tu objetivo no tiene que ser hacer el pino, tu objetivo tiene que ser lanzar el pino y caer. Es decir, doy una patada y cuando esté llegando arriba o cuando esté arriba, levanto una mano y roto sobre mi hombro. Y así varias veces, hasta que ganes la suficiente confianza como para saber que cuando estés intentando el pino y no te esperes que te vas a pasar, aún así sepas caer bien. Cuando ya hayas aprendido a caer, lo que te toca es practicar el pino, tanto en libre como en la pared. Es importante que no dejes la pared. ¿Y por qué? Pues porque el pino son dos habilidades. La entrada, que en este caso la estamos haciendo con una patada, pero también está el pino por fuerza, y el equilibrio. Son dos, entrada y equilibrio. Si tú solo practicas en libre, es decir, sin pared, y como estás empezando no sabes dónde está la vertical y no vas a aguantar ni un solo intento, solo vas a estar practicando la entrada.
pero no el equilibrio, porque nunca vas a estar en pino, nunca vas a estar en equilibrio, entonces no lo vas a practicar. Por eso es importante que combines trabajo en libre con trabajo en pared. ¿En libre qué vas a hacer? Pues eso, intentar lanzar el pino y conseguir estar en la vertical, tantear, uy, me he pasado de fuerza en la patada, me he quedado corto, más o menos ahí, eso es lo que vas a practicar. Y en pared lo que vas a hacer es lo de antes, pero en vez de hacer simplemente aguantes apoyado en la pared, lo que vas a ir buscando es a separar un pie, a separar el otro, a intentar separar los dos. Todo esto muy poco a poco. Cuando estés en la pared tienes que intentar primero separar un pie y dejar la menor cantidad de peso posible en el otro pie. Y una vez estés casi sin dejar nada de peso, lo intentas separar un poquito. Incluso puedes separar un pie, luego el otro, luego uno, luego el otro, ir alternando, ir acumulando cada vez más tiempo, ir separándolos cada vez más tiempo y así. De esta manera vas a estar practicando el equilibrio porque vas a estar pasando tiempo en esa posición de pino, que es lo que tu cerebro necesita para aprender a encontrar esa posición y para que después, cuando no estés en la pared y lances la patada, consigas aguantar algún intento. Conseguir el pino es súper frustrante y el camino es muy lento. Además, al principio vas a progresar súper despacio, vas a sentir que no estás mejorando nada. Y es que es normal, ya que el progreso en pino se parece a una exponencial. Es decir, que al principio, aunque pase tiempo y tú practiques, no notas apenas mejora. Pero llega un punto en el que empiezas a mejorar súper rápido. ¿Y esto por qué es? Porque el progreso en pino está relacionado con la cantidad de tiempo que pasas en esa posición. ¿Qué pasa? Que al principio, como casi nunca te sale, para pasar tiempo en esa posición vas a tener que tener mucha suerte porque de repente un intento te sale súper bien. Por lo tanto, la cantidad de segundos que vas a acumular en pino va a ser muy baja y eso apenas te va a permitir progresar. Pero es lo que hay y es parte del proceso. En cambio, llegará un punto en el que ya más o menos te vaya saliendo de vez en cuando y de repente empieces a acumular mucho más tiempo en pino. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues que vas a empezar a progresar mucho más rápido y cada vez más rápido. Por eso la curva es así. Así que tú ten paciencia y no te rindas, que de verdad que se acaba consiguiendo si no lo dejas. Ahora voy a hablarte un poquito sobre la técnica, y es que es normal que al principio no bloquees del todo los codos y lo hagas más tirando de fuerza. Es normal que tu pino esté curvado, es normal que tus piernas no estén estiradas del todo, que tus tobillos no estén punteados. No importa, o sea, al principio no te preocupes por eso. Lo importante al principio es que consigas mantener el equilibrio. No importa que tu pino sea feo, ¿vale? Primero céntrate en aprender dónde está el equilibrio. Y una vez hayas aprendido, ya puedes mejorar esa técnica y hacer el pino más bonito. Porque si al principio, cuando aún no sabes hacer el pino, encima estás intentando que te quede con técnica perfecta, es que no lo vas a conseguir. Son demasiadas cosas a la vez. Hay que ir paso por paso. Pero si ya has llegado a un punto en el que tienes bastante control y quieres mejorar un poquito esa técnica y hacer el pino más bonito, para hacerlo recto, las cosas más clave que tienes que hacer son, primero, buscar meter la cabeza entre tus brazos. Tampoco superar al máximo porque si haces eso al final te vas a curvar en exceso para compensar el meter tanto la cabeza, ¿vale? Pero tienes que buscar meter bastante la cabeza entre tus hombros. Lo siguiente sería realizar una retroversión pélvica, es decir, tratar de eliminar el arco lumbar para que no nos quede muy banana. Y también podemos ayudarnos de flexionar un poquito la cadera, ¿vale? Y por último, puntear los pies para que no nos quede como una L arriba, sino que quede todo recto. Muchas veces se suele pensar que lo único importante para hacer el pino recto es la retroversión pélvica, pero esto no es así, ya que todo empieza en los hombros. Si tú no metes bien la cabeza entre tus brazos, no va a servir de nada que hagas una retroversión pélvica, porque vas a perder el equilibrio, porque tu peso no va a estar justo encima de tus manos, va a estar más hacia adelante por no meter la cabeza bien, ¿vale? Así que es muy importante centrarse en los hombros y luego ya nos centraremos en hacer la retroversión pélvica. Algunos consejos adicionales para poder mejorar en el pino serían los siguientes. Lo primero es que pruebes a abrir las piernas. Es cierto que al principio el hecho de probar a hacer cosas con las piernas solo te lo va a complicar más, pero el hecho de abrir las piernas hace que tu centro de gravedad se acerque más a tus hombros, a tus manos, al suelo. Por lo tanto, es más fácil mantener el equilibrio. Así que cuando ya vayas ganando un poquito de control, prueba a abrir las piernas a ver si consigues aguantar más tiempo, porque es bastante probable que en cuanto te acostumbres a esa posición te resulte más fácil. Y además de abrir las piernas, yo te aconsejo que vayas probando otras figuras, como flexionar las rodillas,
abrir las piernas y luego flexionar las rodillas, es decir, hacer un diamante y ese tipo de cosas, ya que cuantas más figuras seas capaz de hacer, más control vas a estar ganando en el pino, más control vas a estar ganando en general, vas a tener más propiocepción, más consciencia de dónde está cada parte de tu cuerpo en el espacio, y eso te va a ayudar a poder seguir mejorando un montón. Para hacer el pino no necesitas casi nada de fuerza, si eres capaz de hacerlo contra la pared es que tienes la fuerza suficiente para hacerlo sin pared, pero sí que es cierto que cuanta más fuerza tengas, más fácil va a ser, ya que vas a poder reequilibrarte más en caso de perder el equilibrio y también aguantar más tiempo, ya que si desde el principio ya te empiezas a fatigar un montón, pues te va a costar mucho más. Los ejercicios que más te van a ayudar a ganar fuerza para el pino son ejercicios de empuje, especialmente de empuje vertical, es decir, las pike push-ups, flexiones a pino o cualquier variante de empuje vertical en calistenia. Entonces, según tu nivel, pues tendrás que hacer unos ejercicios u otros, eso depende pues de la fuerza que tengas tú. Y en caso de no poder hacer todavía pike push-ups, pues céntrate en flexiones y en fondos. Pero cualquier ejercicio de empuje te va a ayudar a seguir mejorando y a que tu pino tenga más control, ya que, como te digo, vas a poder reequilibrarte más en caso de perder el equilibrio. Y un último consejo que parece una tontería, pero de verdad marca la diferencia, es que pruebes a quitarte los zapatos, porque aunque los zapatos pesen poco, están justo al final de tu cuerpo, justo al final de la palanca del pino, que al final el pino es una palanca pero está en equilibrio, entonces supuestamente no hay que hacer fuerza, pero en cuanto te vayas un poquito hacia atrás o hacia adelante, ese peso en los pies va a hacer que te caigas más rápido y que pierdas antes el equilibrio, así que prueba a quitarte los zapatos porque de verdad que se nota la diferencia. Que no es que los calisténicos nos quitemos los zapatos porque nos creamos guays, sino porque de verdad que en muchos ejercicios marca la diferencia. Otra pregunta que suele surgir bastante es ¿cuántas veces a la semana entrenar el pino? Y mi respuesta es que cuantas más veces, mejor. El pino no es un ejercicio de fuerza como las dominadas, como los fondos. Es un ejercicio que tiene una componente técnica brutal. Obviamente necesitas algo de fuerza para hacerlo, pero es muy poca y no te va a generar una fatiga muscular muy grande. Por lo tanto, vas a poder practicarlo con mucha frecuencia. Es más, con cuanta más frecuencia, mejor, porque lo que tu cerebro necesita es práctica constante para aprender dónde está esa vertical y que puedas hacer el pino. Por lo tanto, mi consejo es que lo practiques cuantos más días mejor. Eso sí, siempre y cuando eso no te genere dolores y molestias. Si lo haces todos los días y eso te genera dolores y molestias, necesitas dejarte días de descanso, ¿vale? Eso depende de la persona, de su nivel, de la fuerza que tenga, etc. Pero siempre es mejor hacer el pino todos los días 15 minutos que hacerlo una vez a la semana 2 horas. Y por último quiero hablaros de la mentalidad, que ya os he hablado un poquito antes. Pero el pino es un ejercicio que requiere de mucha fuerza mental, porque al principio te vas a frustrar todo el tiempo, porque lo vas a intentar y vas a fallar y fallar y fallar y fallar y seguir fallando cientos de veces hasta que te salga una vez un segundo y digas ¿tantos intentos para un segundo? Pues sí, así es. Pero tienes que mantener la mente fuerte y seguir practicando y no rendirte, porque al final lo conseguirás. De verdad, si tú sigues trabajando, lo conseguirás. Confía en ti. Las cosas fáciles no merecen la pena. Son aquellas difíciles que llevan mucho esfuerzo, de las que de verdad nos sentimos orgullosos y satisfechos. Así que sigue trabajando por ello, que si es difícil es porque de verdad merece la pena y yo sé que puedes porque de verdad que si tú trabajas puedes conseguir lo que quieras. Espero que este vídeo te haya resultado útil y que hayas aprendido un montón sobre cómo hacer el pino y que puedas conseguirlo. Si de verdad te ha ayudado y te ha gustado, te agradecería de corazón que me dejases tu like y que te suscribieses abajo para no perderte los próximos vídeos, que es gratis y vas a aprender un montón sobre calistenia. Por último, decirte que cualquier duda que tengas o sugerencia para futuros vídeos me la puedes poner por aquí abajo por los comentarios, que yo estaré encantado de responderte. Muchas gracias por verlo y hasta la próxima.